Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muchas gracias. Están en la señal internacional de sabersinfin.com. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre y tengo un gusto y un orgullo particular de estar platicando con Coyotzin, ¿no? Cuéntanos, Coyotzin, te quiero hablar de usted y te quiero hablar, tú me tienes realmente sorprendido. Cuéntame, ¿quién es Coyotzin? Cualitonali Tlazocamati, muchísimas gracias por el favor de la invitación, por el favor de la atención para el desarrollo de las culturas en peligro de extinción. Coyotzin es un personaje, es un guardián que a través del tiempo se ha dado la tarea de rescatar la palabra florida, la palabra de la flor y el canto, y de alguna otra manera no olvidar los usos y costumbres que los abuelos nos han heredado. Ese hermoso canto que es nuestra cultura anahuaca, todo lo que conglomera los 32 estados de nuestra hermosa República Mexicana, tomando en cuenta sus mares, sus ríos, sus lagos, sus desiertos, sus selvas, la biodiversidad, en su fauna, en su especie, en su herbolaria, en su comida, en sus bebidas, en su gastronomía, en su gente, en su dialecto, en su música, en sus usos y costumbres, en sus tradiciones. ¿Cómo fue que surgió esta inquietud de rescatar esta cultura que está efectivamente en extinción? Bien, ya hace más de unos 20 años más o menos, ya son 20 años consolidados que tenemos este gusto por el reencuentro con nuestros orígenes. Todo surgió por el gusto, ¿no?, de conocer la naturaleza. Todo comienza cuando empezábamos a irnos de campamento, nos empezaba a gustar pasar la noche en el campo, la fogata, la comida cocinada por medio y muchas cosas que nos empezaban a intrigar, ¿no? Por un lado, pues veíamos las películas de vaqueros y de hermanos del norte, de tribus naturales de lo que es ahora el norte. Nos llamaba la atención toda su concepción, escuchábamos su música, el sonido de sus instrumentos, de los tambores, de sus cantos, sus rituales, su maquillaje, y nos impregnaba, sentíamos algo muy dentro de nosotros que quería salir y que también se identificaba con ello. De repente comenzamos con la situación el primer encuentro que tenemos también es por medio de la música africana, y un buen día, conviviendo con unas personas, nos platican que por qué que estaba muy bien lo que hacíamos, ¿no? Pero que por qué no hacíamos por qué no rescatábamos la música que se hacía antiguamente en México. Entonces también aparte de eso fue una parte que nos marcó el decir, sí, ¿no?, conozcamos más de México. Pero también una de las cosas que nos intrigó, en lo personal también me intrigó mucho, fue el darnos cuenta de cómo es que México tenía mucha cultura, mucha raíz, mucho origen, de dónde tomarlo, ¿no? Y entonces salirnos encontrando con esto también tiene mucho que ver y mucho de agradecerse a nuestra descendencia, ¿no? Yo en mi caso, por parte de mi padre es de origen oaxaqueño, la abuela en paz descanse y los abuelos, quienes en vida fueron, ellos venían de la comunidad de Putla, de Guerrero, Oaxaca, de la sierra. Yo recuerdo a la abuela, yo era muy pequeño cuando la abuela todavía ya era una mujer adulta, y el abuelo no tuve el gusto de conocerlo, pero propiamente recuerdo mucho porque mi padre nos platica y mi madre que la abuela tenía mucho el concepto indigenista. La abuela era morena, tenía su pelo largo y sus trenzas de color gris, usaba sus clásicas faldas oaxaqueñas como las que usan las tehuanas, siempre con sus baberos. La abuela echaba la tortilla, hacía sus frijolitos en nixtamal, preparaba, incluso mi padre me platica de algunos menús, de algunas comidas que le preparaba la abuela al abuelo, envasados en chapulines, en cuatlascuapas, en chicatanas, que a veces venían a verla sus hermanos de la abuela y le traían cosas de allá de Oaxaca. Le traían las tlayudas. Me acuerdo mucho que mi papá decía que la abuela agarraba las tlayudas y las tostaba y las metía en pulque, las bañaba en pulque, y después le hacía una salsa de molcajete al abuelo con un pedazo de carne, y dice que era un platillo de dioses realmente. No tuvimos el gusto de conocer esa gastronomía de la abuela porque éramos muy pequeños, pero
nuestro padre nos platica acerca de algunas de las crónicas. Y por ese lado también nos viene el concepto indigenista, también por el lado de mi madre, mi abuela, la abuela materna, su papá de la abuela era de acá de Teziutlán, eran de Teziutlán los bisabuelos, la abuelita era de Teziutlán. Incluso también viví mucho tiempo con la abuela de niño, me platicaba algunas crónicas, no tan prehispánicas, pero ya ella nos platicó un poco más de lo que, a partir de la llegada después de 1521, cuando ella le tocó, cuando conoce a mi abuelo, cuando ella me platicaba de la fundación de Analco, de lo que es sobre la colonia del Carmen, que fue de las primeras colonias fundadas para la comunidad de gente de España que vinieron a pueblar. Por eso la ciudad de Puebla se llama Puebla, la Puebla, porque la Puebla, sabemos que la palabra la Puebla quiere decir lugar de paso, y propiamente la ciudad de Puebla era una ciudad de descanso, antiguamente conocida como el Valle de Coatlaxcuapan. La palabra Coatlaxcuapan, que quiere decir lugar donde cambia la energía. Incluso hay un escudo de armas donde se ve la ciudad de Coatlaxcuapan, se ve el valle, y se puede ver la serpiente en forma de conoidal, que es donde por eso es que Coatlaxcuapan es el lugar donde cambia la energía, es un lugar de transmutación. ¿Y en qué medida se fue conociendo todo ese antecedente de música, de crónicas? ¿Cómo fue este enriquecimiento? Todo este enriquecimiento surge ahí por la época, yo sé que por la década de los 90, lo recuerdo bien, cuando mi hermano, el compadrito Escuincle, Temastián Escuincle, que es el que nos heredó el conocimiento de la danza azteca, a muchos compañeros que hoy día continuamos con el legado, incluso hay algunos compañeros que están en el extranjero, tenemos un amigo que está en Alemania, y orgullosamente la danza que aprendió aquí en México y que compartió con nosotros, pues se la lleva en su corazón y la comparte allá en Alemania, incluso se casó con una chica de Alemania y tiene un hijo, pero ellos, pues él orgullosamente continúa con esto de la danza. Nosotros hace 20 años más o menos, mi hermano es quien se da la tarea, él también en su conocimiento, él se empieza a adentrar, él conoce a un guía de los maestros de la danza azteca en Puebla, que ya es difunto, un maestrazo de maestros, el buen Siux, que ya trascendió a otros planos. El buen Siux, él fue quien, mi hermano lo conoce y a grosso modo él es con quien empieza a tener el encuentro con la danza azteca, el compadre Escuincle. Después él nos platica que él tuvo un encuentro en Teotihuacán un 21 de marzo, donde él tiene el encuentro con más guardianes, con más guías, con más hermanos de la tradición. En este caso conoce gente tan representativa como es el compadre Tecpa, el jefe Ameyal, el jefe Felipe Aranda, Micancán, que en paz descanse, la jefa Rosita, de la palabra de la tradición de la palabra de los Aranda, que es una de las mesas pesadas y poderosas del Distrito Federal. Y hay muchas mesas, también en Querétaro, un saludo del hermoso estado de Querétaro, que hoy, en estos días, va a estar de fiesta, la fiesta de Sangremal, la fiesta de la danza del Cerro de Sangremal. Es muy importante y muy interesante su historia. ¿Por qué? Porque platican por el 1511, en esas fechas más o menos, no tengo la fecha exacta, cuando se encuentran... Hablamos 1511, llegó Colón en 1492, la presencia de Hernán Cortés se dio en 1531, ¿no? No, propiamente él llega antes, porque en 1501 él llega a las costas de Tlaxcala, y en 1521 es cuando es la caída de Tenochtitlán, pero por el 1511, si no recuerdo, más o menos por esas fechas, pero fue en el 1500, entre 1500 al 1500, antes del 21, es cuando nos platican, incluso ahí en Sangremal, en la catedral del Cerro de Sangremal, en la ciudad de Querétaro, se encuentra una pintura elaborada por los llegados de España, donde se puede apreciar la famosa cruz de Sangremal, que es a la que se venera como danzantes, a la que se le va a danzar en estas festividades. Es una cruz de piedra que platican que el apóstol Santiago, cuando se estaban peleando los chichimecas contra los españoles, en el cielo se ve postrada esta cruz de piedra, que incluso es muy enigmática la cruz, porque ellos platican que cada año a la cruz le crecen los brazos, se los cortan y le sigue creciendo los brazos a la cruz. Y en ese convento de Sangremal hay un árbol que da espinas en forma de cruz, y platican que la cruz, por parte donde la corte, siempre va a quedar en forma de cruz. Platican que ¿cómo se llama? El apóstol Santiago de Querétaro, propiamente así es como se llama, Santiago de Querétaro, él en el cielo señala, él está dibujado en un caballo con un estandarte y señala hacia la cruz y les dice: miren, Él es Dios. Y de ahí curiosamente se queda esa frase de entre los concheritos, entre la parte de la cultura azteca, esa frase que dice: Él es Dios. Entre concheros o en la tradición conchera, ¿no? Es muy común que se salude uno con el de Él es Dios, compadritos, referente a eso. Y ya en la versión de los mexicas, de los que son los que no aceptamos de alguna otra manera la situación de la religión,
Entonces nosotros decimos Te hago Mexica o Mexica te hago, que quiere decir adelante mexicano. Y propiamente, de ahí es donde surge la palabra de Él es Dios en Querétaro. Propiamente, bueno, es un poco de historia, pero sin desviarme, regresando a los orígenes de cómo se surge todo esto. El compadre Escuincle tiene bien de empezar a conocer y empezar a andar en este camino de la tradición hace unos 20 años. Él, conforme con la maestra Tlahuis, la maestra Luz, ellos se dan a la tarea de empezar a recabar, empezar a integrarse, a formarse en este camino de la danza. Mi hermano Escuincle tiene a bien de compartirnos la danza azteca, mi hermano Aquiagua, que se encuentra en Puerto Vallarta, mi hermano también danzante, él y su esposa, y él nos empieza como quien dice, a integrar a este conocimiento de la danza azteca. Tenemos nuestro primer encuentro de la danza en Choloyan, fue algo muy bonito, muy representativo, fue algo que se impregnó. Y a partir de esos 20 años pues empezamos a caminar junto con él en algunas danzas de tradición. A mí me tocó, tuve el honor de estar en Sangremal, en Querétaro, hace unos buenos años, ya hace como unos 18 años, si mal no recuerdo, puede que hasta un poco más, 19, cuando nos tocó estar en la fiesta de Sangremal. Fue una fiesta que duró 2 semanas, fuimos con una mesa de tradición de los Aguiñón, allí en Querétaro, muy famosos, en el barrio de San Juan. Esto fue una invitación que surgió por medio de Jefe Aranda, que ya en paz descanse. Tuvimos a bien de, bueno, yo tuve a bien de, todavía me tocó danzar con los grandes, no me tocó que yo era pequeño, me tocó danzar cuando en ese tiempo pues estaban pues, el jefe Aranda, estaba el jefe Tecpa, el jefe Amellar, estaba el jefe Caltequian, y había muchos jefes de la tradición que aún continúan, pero ya esto estaba hablando hace unos buenos años, cuando fueron los orígenes, tuvimos a bien de conocer la danza. Muy bien, vamos a un corte, regresamos en un momento. Muchas gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.